¿Sabías que en los logaritmos es posible cambiar la base? ¿No sabías? Pues en este video te contamos cómo se hace. Un logaritmo, como hemos mencionado, funciona en relación a una base. Esta base b, representada en el logaritmo, es posible cambiarla siempre y cuando cumplamos la siguiente relación. Tenemos que dividir el logaritmo del argumento, es decir, en este caso el número x, entre el logaritmo de la base, en este caso la letra b. Entonces, para cambiar un logaritmo a cualquier base, basta con dividir el logaritmo del argumento con el logaritmo de su base. Una vez realizada esta división, nosotros podemos establecer la nueva base que formará parte de nuestro logaritmo. Vamos a ver su utilidad. Para cambiar la base, hemos dicho, es necesario dividir el logaritmo del argumento con el logaritmo de su base. Pasa que en algunas calculadoras no es posible calcular logaritmos que no estén escritos en base 10 o logaritmos que no estén escritos en base e, o sea, logaritmos naturales. Por ejemplo, les presento nuestra calculadora. Vamos a aprenderla y como pueden observar tenemos solamente la tecla de logaritmo decimal, logaritmos en base 10 y tenemos logaritmo natural, logaritmos en base e. Entonces, ¿cómo calculamos logaritmos cuya base sea distinta a estos números? Ya sea logaritmo en base 2, en base 3 o como tenemos en el ejemplo, logaritmo en base 5. Entonces lo que hacemos es realizar una pequeña división del logaritmo del argumento, o sea, logaritmo de 80, entre logaritmo de la base, o sea, logaritmo de 5. Ahora a este nuevo logaritmo le ponemos la base 10 que sí tenemos en nuestra calculadora. Vamos a la calculadora y ahora anotamos esta relación, logaritmo de 80 dividido entre logaritmo de 5, es decir, logaritmo del argumento entre logaritmo de su base. De esta forma estaremos calculando el logaritmo en base 5 de 80. Presionamos igual y tenemos nuestro resultado, 2.72. Entonces venimos a nuestro ejercicio y anotamos su resultado, 2.72. Vamos con otro ejercicio, logaritmo en base pi de 36.3. Vamos a nuestra calculadora. El proceso de división lo podemos hacer mentalmente, basta con dividir el logaritmo de su argumento, 36.3, dividido entre el logaritmo de su base, que es el número pi. En el video anterior les enseñamos a sacar el número pi, presionamos Shift y luego la tecla del exponente y sacamos el número pi. Logaritmo de 36.3 dividido entre el logaritmo de pi. Anotamos igual y hemos calculado el logaritmo de 36.3 en base pi. Resultado 3.14. Venimos a nuestro resultado y anotamos el valor 3,14. Felizmente en nuestras calculadoras, las calculadoras más recientes, contienen una tecla especial para logaritmos en bases distintas a los logaritmos decimales y a los logaritmos naturales. Se encuentra justamente encima de la tecla de logaritmo decimal y es un logaritmo en base cualquiera. Lo mismo pasa en este modelo de calculadora que posee acá encima del logaritmo natural la tecla de logaritmo en cualquier base. Esto nos permite calcular directamente sin utilizar el cambio de base. Presionamos, por ejemplo, para el primer ejercicio, logaritmo en base 5, avanzamos hacia el argumento y anotamos su valor, en este caso 80. Fíjense, no es necesario hacer el cambio de base puesto que la calculadora ya tiene habilitada una tecla para logaritmo en base cualquiera. Anotamos igual, resultado 2.72, al igual que hemos sacado con la anterior calculadora. En el inciso B lo mismo, anotamos logaritmo en cualquier base. La base del inciso B es el número pi, anotamos el número pi. Avanzamos hacia el argumento, el valor 36.3. Anotamos igual y tenemos el resultado 3.14. En conclusión, si tu calculadora tiene la tecla logaritmo en base cualquiera, no hace falta realizar un cambio de base. Pero si tu calculadora no posee esta característica y no tiene una tecla especial para un logaritmo en base cualquiera, tenemos que aplicar el cambio de base, la división del logaritmo del argumento
entre logaritmo de su base. Vamos a realizar algunos ejercicios para que podamos aprender a cabalidad el cambio de base y el manejo de nuestra calculadora. Primera actividad, logaritmo en base 3 de 23.5. Venimos a nuestra calculadora y anotamos logaritmo en base 3. Vamos a hacer el cambio de base en esta calculadora, logaritmo de 23.5. dividido entre logaritmo de su base, que es 3. El resultado 2.87. Puedo realizar este cambio de base con cualquiera de los dos logaritmos que tiene nuestra calculadora. Por ejemplo, si hacemos con logaritmo natural de 23.5, que es el argumento de nuestro logaritmo, dividido entre logaritmo natural de su base, que es 3. De igual forma estaremos haciendo el cambio de base y el resultado será el mismo, 2.87. Resultado de este ejercicio. El siguiente es logaritmo en base 64 de 8. A ver, vamos a utilizar otro modelo de calculadora que nos permita hacer este cálculo directamente. Tendremos logaritmo en base cualquiera, anotamos la base 64, avanzamos hacia el argumento y anotamos 8. Ven que es mucho más fácil, a medida que vamos avanzando en el tiempo, las cosas se nos vienen facilitando. Anotamos igual, resultado 1/2, anotamos 1/2, o su equivalente en decimales, que sería 0,5. También lo podemos anotar como decimales. Entonces, de esta forma se calcula con en este nuevo modelo de calculadora, bastante sencillo. Vamos con otro ejercicio, logaritmo en base 3 de 81 menos logaritmo de 25 en base 5. A ver, vamos a utilizar nuestra calculadora más antigüita. A ver, vamos a ver, logaritmo en base 3 de 81, tenemos que hacer un cambio de base, logaritmo de 81 dividido entre logaritmo de 3, que sería su base. Hemos anotado la primera expresión. Y en el segundo término, menos logaritmo de 25 sería logaritmo de 25 dividido entre logaritmo de su base, que sería 5. Resultado 2. Hemos sacado efectuando el cambio de base. En esta otra calculadora vamos a ver, tampoco es necesario el cambio de base. Anotamos logaritmo en base cualquiera de 3, argumento 81, menos logaritmo en base 5 del argumento 25. Anotamos igual, el resultado, al igual que en la otra calculadora, 2. Bien, anotamos entonces, el resultado es 2. Finalmente tenemos logaritmo en base raíz de 3 de 0.57. Anotamos logaritmo del argumento 0.57 dividido entre logaritmo de la base, raíz cuadrada de 3. Anotamos igual y tenemos nuestro resultado, menos 1.02. A ver, comprobemos con otra calculadora. Anotemos en esto, logaritmo en base, raíz cuadrada de 3. Avanzamos al argumento de 0.57. Anotamos igual y tenemos el mismo resultado, menos 1.02. Finalmente tenemos un ejercicio bastante interesante. Tenemos en una línea de fracción, en el numerador la suma de 3 logaritmo de 5 menos logaritmo de 0.15. Noten que los logaritmos son en base 10, no hay ningún problema en sacar con cualquier calculadora, dividido entre 2 logaritmo de 8.4. Bien, vamos a efectuar los cálculos. Vamos a iniciar con esta calculadora. Cuando en mi calculadora no tengo la línea de fracción expresa que se expande mientras voy escribiendo, es importante atrapar el numerador y el denominador entre paréntesis. Es decir, voy a abrir un paréntesis para anotar todo el numerador, que sería 3 logaritmo de 5 menos logaritmo de 0.15. Acabamos de anotar todo el numerador y cierro el paréntesis, encapsulando el numerador en un paréntesis, dividido entre el denominador, que también es recomendable hacer lo propio si hay operaciones pendientes. 2 logaritmo de 8.4 y cierro paréntesis. De esta forma he anotado entre paréntesis el numerador y entre paréntesis el denominador para dar mi resultado final, 1.58. Vamos a comprobar este resultado. Vamos a utilizar esta calculadora y vamos a anotar línea de fracción, 3 logaritmo de 5.
se abrió un paréntesis, lo tengo que cerrar, menos logaritmo de 0.15 y cerramos paréntesis. En el denominador tenemos 2 logaritmo de 8.4 y cerramos el paréntesis para calcular su resultado. Resultado 1.58, al igual que en el modelo anterior. Anotamos nuestro resultado y hemos podido aprender a utilizar los diferentes modelos de calculadora en este video. Ojalá se haya entendido. Nos vemos pronto en un video nuevo. Chao, chao.